Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar del Grupo Caja de Ingenieros, en la que vamos a hablar, pues como no puede ser de otra manera, de la situación económica financiera, esta situación tan enormemente compleja que se nos ha venido encima en estas últimas semanas. Este es un año, desde el punto de vista de nuestra comunicación y diálogo con los socios, un año especial porque es el cuarto webinar que hacemos con todos ustedes para hablar de la situación financiera y buscar respuestas, entender, ¿no?, qué pasa, por qué y qué consecuencias puede tener. Hicimos un primer webinar en enero cuando planteábamos unas perspectivas para el conjunto del ejercicio que evidentemente no contemplaban la invasión de Ucrania por parte de Rusia. A partir de marzo hicimos un webinar en colaboración con CIDO para hablar de la geopolítica, ¿no?, qué explicaba esa invasión y cuáles eran las perspectivas que podíamos esperar de la duración del conflicto, impactos geopolíticos de esa y posibles vías de resolución de ese conflicto. Hace 3 semanas hicimos conjuntamente con el IEF, a través del Observatorio de la Divulgación Financiera, que como ustedes saben está también patrocinado por la Fundación Caja de Ingenieros, hicimos un debate al entorno de la geopolítica y los mercados financieros. Y hoy, a 11 de mayo, pues nos planteamos ya una cierta visibilidad después de 77 días que se iniciara el conflicto. Y por eso hemos titulado, ¿no?, esta presentación como ¿cuál será el impacto económico y financiero del conflicto en Ucrania? Respuestas seguras, concretas, pues probablemente va a ser complejo. Pero lo que sí que está claro es que estamos ya en una fase diferente a la que hemos estado en las últimas 10 o 12 semanas, en la que la incertidumbre ha sido absolutamente, yo diría que histórica. Están pasando, y luego pues nuestros ponentes lo van a desarrollar de forma muy detallada, acontecimientos que han ocurrido en los mercados pues que hacía muchos años, décadas, y no sé si alguna centuria incluso, de disrupciones que no se habían contemplado, ¿no? Evidentemente empezamos a tener ya evaluaciones de posibles impactos a nivel económico y también a nivel de la inflación, a nivel de efectos de segunda ronda o no, a nivel de los costes del crédito, a nivel de los tipos de interés, y que poco a poco parece que podemos empezar a tener una cierta visibilidad, con toda la prudencia evidentemente, cierta visibilidad de las expectativas sobre lo que va a ocurrir o que pueda ocurrir en los mercados y en la economía. Para hablar de estos temas tenemos pues a 2 invitados. En primer lugar, pues estoy encantado de poderles presentar a José Manuel Amor. José Manuel Amor es un economista, licenciado en Ciencias Económicas y máster en Banca y Finanzas. Hizo su carrera en la Universidad de Alcalá y lleva 22 años en analistas financieros internacionales, que es, yo diría que, no sé decir si la mejor, pero probablemente sí, de las consultoras de banca y finanzas de nuestro país, con una larguísima tradición de colaboración además con Caja de Ingenieros, colaboración de la que estamos totalmente encantados y que gracias a esta colaboración pues hoy también tenemos a José Manuel con nosotros. Él, ya verán, es un analista riguroso, persona que además comunica muy bien y hace entender o expresa en palabras cosas muy difíciles de explicar, como son los spreads, los diferenciales, las valoraciones, etcétera. Yo estoy convencido de que José Manuel, que nos va a hacer una presentación un poco de pues qué ha pasado y dónde estamos, y por tanto que será la primera persona, el primer ponente que vamos a tener. Y a continuación, nuestro director de Mercado de Capitales, ¿no?, Bas Fransen, también, bueno, es economista, son de la misma promoción, ambos más o menos, porque tienen
no sé quién es mayor o menor, pero probablemente os debáis algún año, un poco más. Ambos comparten que han superado 5 crisis financieras en estos últimos 20, en lo que vamos de siglo, ¿no? La crisis de las Torres Gemelas, ¿no? Una disrupción enorme. Lehman Brothers también es interesante, ¿no? como crisis enorme. Después la crisis de la deuda en los años 12, 13, la pandemia y ahora esta. Cada una de ellas diferente, cada una de ellas complicada, pero también es verdad que de cada una de ellas, bueno, de la última, la pandemia, todavía no del todo, pero de todas ellas hemos salido y hemos superado. Que yo creo que también sí que me gustaría lanzar este mensaje, que a pesar de que el mundo a veces pues, es una tormenta casi perfecta, al final escampa y amaina, ¿no? Bueno, pues nos va a hablar un poco más, quizá en el contexto más de los mercados y también pues algunas recomendaciones sobre los que tenemos exposición en los mercados, porque tenemos nuestros fondos o nuestras acciones, etcétera, pues un poco qué podemos esperar o qué tenemos que hacer o cómo tenemos que pensar para no cometer excesivos errores. Por lo tanto, bueno, pues la sesión, pues vamos a otorgar unos 20 minutos a cada uno de los dos ponentes y luego, si les parece, pues haríamos con un coloquio. Tienen a través del chat, pueden ustedes formular las preguntas que quieran a los ponentes y bueno, pues sobre las 7 y 10, en función de las preguntas que tengan, el coloquio, si nos lo animamos, pues cerraríamos la sesión. Y sin más, pues yo le cedo la palabra a José Manuel y bueno, también pues gracias, José Manuel, para estar aquí con nosotros y compartir esta presentación que nos has preparado. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan, por tus amables palabras y nada, es un placer estar aquí con Cash Engineers y con todos sus socios, ¿no? y contigo y con Bas, ¿no? En un momento, pues, que todos sabemos, ¿no? que es difícil, ¿no? Voy a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Para que podáis todos ver la presentación. Y bueno, de lo que se trata, como bien ha dicho Joan, es de ver si tenemos ya algo de visibilidad, ¿no? Macro, política monetaria, tipos de interés, inflación, porque son esas las tres variables, ¿no? Es decir, si la guerra no escala a otra dimensión, que es algo, bueno, pues que en principio no parece y que tenemos que tomar como escenario base, es, digamos, el precio de la energía, la inflación y los tipos de interés, los tres principales factores que marcan, ¿no? la evolución previsible de las variables económicas y financieras en los próximos, yo diría que 24 meses, ¿no? Es cierto, ¿no? que estamos, bueno, sujetos a un grado de incertidumbre todavía muy elevado, pero yo creo que por lo menos ya, ¿no? Después de esos 77 días a los que aludía Joan, creo que se pueden plantear ciertas tendencias. Cuando hace apenas unas semanas era muy difícil poner números, ¿no? Los economistas nos las hemos visto y nos las hemos deseado para revisar, ¿no? Lo que iba a ser un año estupendo de salida de COVID a lo que es un año que hasta ahora está siendo el peor de los últimos años en muchas cosas en mercados financieros, ¿no? Bueno, como os decía, el escenario base nuestro, que está muy sujeto, por supuesto, a incertidumbres, ahora vamos a entrar un poquito en ellas, es que, bueno, la guerra en Ucrania se alarga, ¿vale? Va a ser un conflicto largo, pero por lo menos lo que parece es que no hay ganas de que escale, ¿no? Y no hay ganas por los principales actores, que es por un lado la OTAN, por otro lado Rusia y por un lado, muy importante también, bueno, pues China, ¿no? Que está tomando una posición, ¿no? Si queréis ahí de apoyo a Rusia, pero muy desde la barrera, ¿no? Yo creo que esto lo que nos pone de manifiesto es que, sin entrar mucho, ¿no? en temas geopolíticos, que ya tuvisteis aquella conferencia con el CIEDOP, yo creo que es súper interesante, en una guerra fría, ¿no? Que se vuelve algo más caliente, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues en un escenario en el que pueden seguir ocurriendo cosas en los próximos años, ¿no? Y aquí me refiero a cambios en el panorama geopolítico, rearmes, entrada de nuevos miembros en la OTAN, etcétera, etcétera, que pueden, bueno, pues cambiar el panorama, ¿no? También todo va a depender mucho de cómo quede Rusia después de que termine esta batalla, ¿no? O esta guerra. Como os decía, China, de momento, muy poco constructiva, pero dentro de límites, y yo creo que sobre todo porque no puede salirse ahora mismo de una situación en la que tiene ya varias complicaciones. Tiene un cambio de modelo
que le hace crecer menos, tiene una crisis inmobiliaria muy, muy importante, que está haciendo que, bueno, pues lo veamos, ¿no? En el precio de algunas materias primas, en el consumo de algunas materias primas hay un bajón importante, y luego hay un stock de viviendas muy, muy relevante en aquella economía. 3, una represión regulatoria, ¿no? Para pues fomentar, ¿no?, esa prosperidad común, que es el lema, ¿no?, de Xi Jinping de cara a los próximos años. Y claro, meterse ahora vía, ¿no?, un apoyo claro, ¿no?, bélico a Rusia en una amenaza de sanciones, ¿no?, con lo que hemos visto, de sanciones financieras al Banco Central ruso, etcétera, etcétera, pues desde luego sería una puntilla, una economía que este año va a notar un buen bajón de crecimiento, ¿no? En definitiva, estos 3 puntos iniciales lo que nos mantendrán es una prima geopolítica elevada, más alta que en los últimos años. Y eso, bueno, pues ya de por sí genera una incertidumbre, ¿vale?, que castiga, ¿no?, a los mercados financieros. Pero sobre todo los mercados financieros cotizan 2 cosas, ¿no? Lo primero, crecimiento y tipos de interés, y luego, bueno, pues cómo se traslada ese crecimiento y esos tipos de interés y la incertidumbre a el valor de los activos, ya sean bonos, ya sea deuda corporativa privada o ya sea bolsa y otros activos, digamos, asociados, ¿no? Entonces, nosotros lo que creemos es que claramente esta crisis pues, va a tener un impacto negativo sobre el ciclo, ahora entraremos en detalle, y alcista sobre la inflación. Yo creo que no les descubro nada. La cuestión es cuánto y durante cuánto tiempo. Y que, bueno, pues lógicamente eso va a tener a los mercados pues en fase correctiva todavía durante algún tiempo. Y ya llevamos unos meses. Y en todo esto nos encontramos con algo muy relevante que no hemos tenido en los últimos 10 años, y es que, cortesía de la salida de la COVID, de los estímulos acumulados, ya empezaba a normalizarse un poco la inflación, y ahora, bueno, pues con este impacto de la guerra, pues los bancos centrales no tienen más remedio que subir tipos de forma acelerada. Y además sabiendo que tienen una ventana relativamente corta de tiempo para hacerlo, para intentar controlar efectos de segunda ronda sobre la inflación, antes de que esas propias subidas de tipos de interés hagan daño, ¿no?, en el crecimiento económico y, por lo tanto, sean innecesarias, ¿no? Los canales de impacto de este shock, ¿no?, de la guerra, que en el fondo es un shock de materias primas, lógicamente los clásicos son 3. Primero, un deterioro, ¿no?, de los costes de producción, que lo que hacen es que las empresas vean comprometida, ¿no?, su capacidad de producir y que sean menos competitivas, siempre y cuando no puedan trasladar a precio final ese incremento de los costes, y ahí hay empresas que pueden, hay empresas que no. Muy atentos, por tanto, a los márgenes empresariales en los próximos meses. Un impacto en inflación que, lógicamente, genera un dilema de política monetaria, ¿no? Tenemos muchísima deuda, tenemos que seguir creciendo, pero la inflación está desbocada y, por tanto, los bancos centrales tienen que mantener su credibilidad y luchar para controlar las expectativas de inflación. Pero esa inflación, per se, lo que genera también es una caída de poder adquisitivo muy importante en los hogares. Ahora mismo no lo estamos viendo en los datos de consumo. ¿Por qué? Pues porque salimos, ¿no?, con los vientos de cola de la recuperación de la COVID, y todos con muchas ganas de gastar en ocio, en turismo, en restauración, en viajes. Pero tercer, cuarto trimestre yo creo que van a ser muy distintos, ¿no?, porque vamos a ver cómo, después de haber satisfecho esas necesidades de ocio y de gasto, nos vamos a encontrar con una cuesta de septiembre bastante importante en términos de pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Y luego esa incertidumbre, el tercer canal, que presiona a los mercados financieros y que también retrae, ¿no?, a los agentes, sobre todo a las empresas, a la hora de invertir más, ¿no? Estos son un poco los canales. Y con esos canales lo que hemos hecho ha sido cambiar nuestras expectativas de crecimiento. Lógicamente, hay un tema principal, ¿no?, que es la energía, ¿no? Y en la energía, yo os diría que, más allá de la subida de precios que hemos visto, muy, muy importante en el gas, se ha más que triplicado respecto al precio de hace un año, muy relevante en el crudo, ¿vale?, que estamos en 105, 110 dólares, y enfrentándonos a un embargo que podría, ¿no?, pues añadir algunos dólares más a ese precio. Aquí, claro, tenemos lo que se llama en inglés una carta salvaje, ¿no?, una wildcard, que es un comodín que nos puede hacer que se altere todavía más el escenario si tuviéramos un rápido freno, un rápido corte, ¿de acuerdo?, del suministro por parte de Rusia a Europa, que está intentando desengancharse, que tiene planes para desengancharse, pero que todavía no puede hacerlo. Fíjense dónde están los inventarios de gas en la Unión Europea. Un poquito por encima de los que estaban el año pasado, que era un año donde los inventarios estaban muy bajos. Entonces, Europa, que todavía no ha impuesto sanciones ni al gas ni al crudo, no las ha impuesto todavía, las va a tener que imponer, pero tiene que hacerlo manteniendo, ¿no?, una posición de seguridad de cara al abastecimiento en el invierno que viene. Con esto lo que quiero decir es que hay, ¿no?, un riesgo de que todavía se deteriore algo más
la pata de precios de energía en un entorno de tensión geopolítica relevante, ¿no? Las previsiones de crecimiento hemos revisado a la baja, lógicamente, ¿no? Veníamos de un año 2021 con un crecimiento muy importante. Lógicamente la columna del 21 no es previsión AFI, es dato real. Pero para el 22 teníamos antes, por ejemplo, les digo, para España un crecimiento del 6%, para Estados Unidos un crecimiento del 3,8%, para el área euro un crecimiento del 4,5%. Bueno, pues hemos rebajado bastante. ¿Qué significa que este año crezcamos al 3%? Dirán, bueno, hombre, un crecimiento del 3% es estupendo. Bueno, si les digo que un crecimiento del 3% este año se consigue sin apenas crecer ninguno de los trimestres, ¿vale? Porque esto es una tasa media anual. Y una tasa media anual es la media del año pasado comparada con la media de este año. Entonces, si el PIB es creciente y no crecemos más durante el año 22, la media respecto al año pasado ya por sí crece. Lo que estamos diciendo ya es un mensaje bastante duro. Es decir, que Europa crezca solo al 3% de respecto a un 4,5% que teníamos antes, es que prácticamente no hay crecimiento en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de este año. Y que puede haber alguna caída del PIB de forma liviana, ¿no? El año 23, pues es un año en el que creemos que hay suficiente gasolina para que, si asumimos una caída, una normalización de la inflación hacia niveles del entorno del 2 y pico por ciento, una vez que pasen, ¿no? Los vientos de cara que tenemos ahora mismo en el mercado de energía y que tengamos una desaceleración económica que también reduzca el consumo, bueno, pues nos deberían de permitir, ¿no? Pues que pues los estímulos que todavía tiene la economía, ¿de acuerdo? Esos planes de recuperación, una demanda embalsada, unos balances de los hogares relativamente sanos, pues permitan, ¿no? Pues que sigamos creciendo durante el año 23. Pero les diré que los riesgos son al alza, ¿no? Y que claramente hay una percepción de desaceleración clara, ¿de acuerdo? Y que la vamos a ver un poquito más intensa en las próximas semanas, ¿no? Los riesgos los tiran a la derecha, yo creo que a nadie se le escapa, ¿no? Que tenemos ahí el problema del shock energético, la tensión geopolítica, el tensionamiento monetario, y luego, bueno, pues tenemos dos puntos positivos, que es una situación sanitaria positiva, a pesar de lo de China, y una política fiscal todavía bastante expansiva. Bien, crecimiento a la baja, inflación, bueno, pues todavía con unos meses de travesía del desierto. Tenemos, si os fijáis, digamos un perfil en Estados Unidos que no va a ser hasta la parte final de este año, donde caigamos de tasas de inflación general del 4%, y ya sí el año que viene, 2023, basado en que no suben más los precios de la energía, sino que se estabilizan en los niveles actuales, y por lo tanto la inflación, que es el crecimiento secuencial de los precios, se estabiliza en cero. En Europa exactamente igual, y luego tenemos también una moderación de esos cuellos de botella que ejercen presión al alza sobre el precio de los bienes, y también tenemos una moderación, de acuerdo, de las presiones en términos de alimentos. Esto no quiere decir que tengamos caídas en precios, significa que no van a subir más de un 2% en mediados del año que viene. Ahí tienen las previsiones. De momento llevamos 2 años con unos ritmos de inflación muy por encima del objetivo de los bancos centrales, y esto necesita reacción por parte de estos bancos centrales. Además, el reconocimiento de subidas de tipos de interés, ahora veremos cuánto se descuenta, el reconocimiento de un impacto negativo en la economía, crecimiento, y de una tasa de inflación muy elevada, lo que está haciendo es tensionar las condiciones financieras, que es una mezcla de indicadores macro y de indicadores financieros. Aquí están los diferenciales de crédito, están las valoraciones en bolsa, está la volatilidad, y empiezan a tensionarse, y esto se va a seguir tensionando en los próximos meses, con lo cual, bueno, pues es lógico que tengamos todavía algunos meses de desaceleración y de relativo mal comportamiento en los mercados. Aunque ya saben que los mercados siempre se adelantan a descontar este escenario, con lo cual buena parte puede estar descontado. Hasta ahora, las señales de pérdida de confianza, ¿de acuerdo?, pues son moderadas. En China, algo más, porque se juntan esos 4 o 5 factores, pero en Europa, en términos de confianza de las empresas, bueno, hay una moderación, pero no un descalabro, ¿de acuerdo? Sí que en los hogares y en las empresas la confianza está empezando a moderar. Si se fijan en el gráfico de arriba a la derecha, la caída de la confianza durante el mes de marzo, ¿de acuerdo?, ahora estamos teniendo los últimos datos de abril, ha sido de igual magnitud a la que tuvimos en los meses de la COVID, en el año 20. Pero, sin embargo, como ven en el gráfico de abajo, las ventas minoristas no se han resentido todavía. ¿Por qué? Bueno, como les decía antes, ahora tengo la amenaza, sé que voy a tener un impacto en renta disponible, pero puedo salir a gastar. Antes no podía. Y además tengo unas ganas de gastar tremendas después de haber salido de una situación de confinamiento y de restricciones, y además tenemos tasas de paro en niveles muy bajos
en relación a los últimos 2 años. De hecho, en Europa estamos en mínimos, ¿no? Pero, lógicamente, esta caída de confianza, que además viene por esa caída de pérdida de poder adquisitivo, lo que vamos a tener es una reducción del crecimiento del consumo en los próximos trimestres, ¿no? Hasta ahora no se ve. Los trackers nuestros del crecimiento del PIB, bueno, en España sí que han caído con el último dato. Si metemos el dato de matriculaciones del mes de abril, pues repuntaría. Es decir, yo creo que están demasiado tiernos. Es pronto para ver ese daño el segundo trimestre. Sí que vamos a ir algo a peor, pero será el tercero y cuarto, sobre todo después de septiembre, cuando veamos algo más de impacto, ¿no? Hasta ahora no se ve mucho. ¿Qué tenemos que vigilar en materia de inflación? Bueno, pues yo creo que 2 cosas. Lo primero, para ver que esa senda que planteamos se produce, ¿no? Lo primero, que tengamos en Europa una moderación de los precios de la energía en términos de variación interanual, ¿vale? Porque en Europa la energía es 5 puntos del total del IPC, mientras que en Estados Unidos es la subyacente, es decir, es fuera de la energía los salarios, los servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esto lo que refleja es el diferente estadio en el que se encuentran las dos economías. En Europa es un shock de oferta, claramente, la inflación, y sin embargo en Estados Unidos lo que tenemos es un shock de demanda que está tirando al alza, ¿de acuerdo? Esa inflación subyacente. Ante este escenario, ¿de acuerdo? Los bancos centrales, pues lógicamente se les ha complicado ese dilema o trilema que ya tenían antes de la crisis, ¿no? La guerra complica ese trilema en el cual, uno, tienen que ser creíbles, tienen que mantener su credibilidad y mantener la estabilidad de precios a medio y largo plazo. Ya saben que la inflación está entre el 6 y pico y el 8 y pico en Estados Unidos y Europa, y que las expectativas del mercado también han ido subiendo. 2, sabemos que hay excesos financieros, no les digo nada de las caídas de las cripto en los últimos días, tanto las estables como las no estables. No les digo nada de las caídas de la tecnología, más especulativa, 20 y tantos %, ¿de acuerdo? Hay excesos, hay vulnerabilidades. Y luego también tenemos que financiar una deuda que es enorme. Por lo tanto, los bancos centrales tienen que subir los tipos, sí, y de hecho el mercado descuenta subidas agresivas, ¿de acuerdo? Para la Fed, al entorno del 2,5-3%. Para Europa, el BCE en el entorno del 2% a finales del año que viene, que a nosotros nos parece mucho. Y lo tiene que hacer porque, lógicamente, hay que controlar ese escenario de inflación. ¿Qué previsiones de tipos tenemos? Las ven aquí. Tenemos subidas, prácticamente todas las que va a hacer la Fed van a ser en este año 2022, ¿de acuerdo? Y eso lo que nos hace es que ya estemos descontando que los tipos de interés a largo no deben de ir mucho más allá, porque con eso sería suficiente como para controlar, moderar el ritmo de crecimiento y contribuir a que los precios se rebajen. En Europa tenemos 5 subidas de tipos para la facilidad de depósito. Saben que es el tipo negativo al que el BCE remunera los depósitos que la banca deposita todos los días, desde el 0,50 negativo hasta el 0,75. Esto nos pondría el tipo de repo, el tipo del BCE, en el 1% el año que viene, pero es que el mercado tiene otros 100 puntos básicos. Nosotros no estamos de acuerdo con esto, porque creemos que Europa, uno, no tiene un problema de demanda para la inflación tan elevado, y segundo, que Europa no está en el mismo estadio que está Estados Unidos en términos de ciclo, y no podría aguantar una subida de tipos tan agresiva. Con lo cual, nuestras expectativas de evolución de los tipos de interés a largo también, ¿no?, están bastante estables en el horizonte de los próximos meses. La mayor parte del atensionamiento ya se ha producido. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo también? Que creemos que tiene que haber un cierto relevo, ¿no? Y esto seguro que lo va a comentar algo mejor. Es decir, ya con las expectativas de inflación, aquí las tienen aquí arriba, que hacen techo en Estados Unidos, lo que creemos es que tiene que subir los tipos por el componente real, y eso debería de frenar la subida de los tipos de interés por el componente nominal. Y por eso es muy relevante tener en cuenta esa otra restricción que tienen los bancos centrales, y es que si suben mucho los tipos reales, va a ser muy difícil financiar la enorme deuda en la que hemos incurrido en los últimos años. Aquí tienen un gráfico desde el año 1913 de la deuda pública en Estados Unidos, cómo sube con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda, y desde luego desde el año 2000, en todas esas crisis se han ido solucionando vía incremento de la deuda y vía estímulos monetarios y fiscales. Y bueno, pues cada vez que tenemos un problema de excesivo endeudamiento, en un mundo que no quiere reconocer quiebras masivas, que queremos salir sin trasladar todo ese daño, ¿no?, a los bonistas y a los acreedores, pues hay que mantener los tipos de interés relativamente bajos. Entonces, el problema al que se enfrentan los bancos centrales es que si no controlan la inflación, los tipos de interés tendrán que estar algo más altos, y por lo tanto hay riesgo de desequilibrar el mercado de deuda. El año ha sido horrible en deuda. Cualquiera de ustedes que tengan un fondo de inversión en renta fija lo saben. No ha habido un año en el que hayan perdido tanto en los primeros 5 meses, ¿vale? Es el peor año de los últimos 30. Y bueno, pues también nos da una oportunidad, seguro que luego lo va a comentar,
de empezar a invertir a tipos que nos permiten generar algo de rentabilidad en los próximos años, porque llevábamos 3 o 4 con tipos cero y eso nos complicaba mucho la situación. Los spread de crédito, de acuerdo, que han subido bastante, de acuerdo, han subido de una forma importante en los últimos meses, nos ponen también en una situación en la que, bueno, pues los niveles de rentabilidad, ¿no? En tipos de interés, digamos, en Europa, bueno, pues empiezan a ponerse de forma ya atractiva tanto en investment grade como en high yield, ¿no? Pero aún así, creemos que, dada la situación cíclica y el deterioro de las condiciones, pues es posible que tengamos todavía algo más de deterioro antes de encontrar un techo en esos diferenciales de crédito que nos permitirían entrar en un mejor momento en deuda corporativa, ¿no? Pero se va acercando también ese momento. Y en términos de bolsa, muy rápido el mensaje, no quiero pisar además a Bas, que lo va a explicar mucho mejor. Bueno, pues las valoraciones sí se están ajustando, pero es verdad que nosotros todavía creemos que los beneficios son demasiado optimistas, ¿no? El mercado está convencido de que las empresas van a poder trasladar a precio final esas subidas de costes. Eso significa que van a tener la demanda suficiente y que además van a trasladar a inflación. Y yo creo que ahí hay un paradigma, ¿no? Es decir, si al final está el mercado por un lado descontando que las empresas van a ser capaces de trasladar a precio final y eso eleva la inflación, deberían de subir más los tipos de interés. Yo creo que aquí nosotros lo que pensamos es que las empresas, muchas de ellas, no van a ser capaces de trasladar a precio final, ¿vale? De forma secuencial durante los próximos años y por tanto hay una cierta presión sobre los márgenes que se va a notar en los beneficios y que todavía nos va a dar una oportunidad para entrar algo más baratos de forma general en las bolsas. Hablo de forma general porque ya saben que aquí, en función de cómo se invierte, si es más estilo value, más estilo growth, más stock picking, pues lógicamente hay oportunidades ya en el mercado y seguro que nos va a dar alguna. Bueno, lo que creo que sí que es relevante es que es un entorno en el que los estilos, ¿no? Value, pues creo que lo van a hacer bien, eso beneficia a Europa. Estamos viendo que en este año, bueno, pues por ejemplo las telecom en Europa lo hacen muy bien, los bancos lo han hecho muy bien y bueno, pues creemos que eso puede seguir, pero desde luego todo aquello, ¿no? Que está muy relacionado con pagar múltiplos muy elevados, con apalancamiento, con unos beneficios muy alejados en el tiempo, puede sufrir, ¿no? Por eso, aunque, bueno, nuestros modelos de revalorización, el de abajo, ¿no? Nos dice que con lo que se descuenta de beneficios y las cotizaciones actuales hay un margen de ganancia en los próximos de aquí a final de año. Si aplicamos esa prudencia en los crecimientos de BPAs, que descuenta el consenso de mercado, y nosotros creemos que hay que aplicarla todavía, esperaríamos algo más a tener una oportunidad de entrada algo más abajo, ¿no? En esto, como siempre, hay distintos estilos y distintas formas de actuar. Hay quien va invirtiendo de forma secuencial según va cayendo los mercados para tener un nivel de entrada, digamos que de forma continua, y otros que intentamos decirle a nuestros clientes cuándo es el mejor timing, ¿no? Yo creo que aquí cada uno tiene su secreto, tiene su librillo y, bueno, yo desde el punto de vista de inversor minorista sí que recomiendo, ¿no? Pues ir invirtiendo de forma constante. ¿Qué hemos hecho con nuestra asset allocation para terminar? Pues lo que hemos hecho ha sido ir reduciendo la renta variable desde que empezó el año, sobre todo en marzo, ¿vale? En marzo, abril y mayo, ir elevando renta fija en la medida en la que se descontaban esas subidas de tipos de interés hacia el 2,5% la FED, hacia el 2% el BCE. Hemos reducido algo de high yield y ahora mismo estamos en una situación en la que después de muchos años tenemos mucho peso en renta fija porque los tipos de interés asumimos que no van a ir mucho más allá y que por tanto empiezan a darnos una cierta oportunidad. Y bueno, si nos equivocamos y viene esta inflación y viene de forma dura, y con esto acabo el mensaje, que ya me pasó de un minuto de mi tiempo, pues bueno, el episodio de los 70 nos lo deja claro. Retornos reales muy bajos en todos los activos y peores en los bonos y sobre todo en los bonos a largo plazo y, en este caso, dado el nivel de bajito de TIR del que partimos, en la deuda corporativa, ¿no? Es decir, la bolsa sería el mejor sitio donde estar a largo plazo, aunque las rentabilidades, desde luego, serían bastante menores. Yo, por mi lado, nada más. Creo que 4 o 5 mensajes relevantes, luego podemos insistir en la sesión de preguntas y respuestas. Y nada más, por mi lado, Bas, te dejo que sigas con el detalle que nos vas a dar a todos para el posicionamiento en mercados financieros. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Excelente. Pasamos la palabra a Bas. Bas, por favor. Gracias, José Manuel. Compartimos pantalla también de la siguiente presentación. Mientras tanto, voy introduciendo. Gracias a los estudiantes, gracias a todos también por conectarse a esta sesión. Si no he puntuado, pero me parece que la palabra más mencionada en la presentación de José Manuel ha sido incertidumbre, ¿no? Y está claro, tenemos un escenario de incertidumbre
muy elevada por la parte, ¿no?, de economía, inflación, bancos centrales, geopolítica, cadena de suministro, China, y así podemos seguir. Como sabemos, la incertidumbre, como sabemos y como has mencionado, la incertidumbre se traslada a un entorno difícil a los mercados, ¿no? Volatilidad, dispersión y obviamente la pregunta si estamos en un entorno negativo para nuestras inversiones, ¿no? Lo que me gustaría analizar brevemente en esos minutos que tengo, es lo que vamos a ver a continuación. Si empezamos por el primer tema, sería el tema de la volatilidad. Efectivamente, como hemos mencionado y como sabemos, lo vemos en prensa, lo vemos en el movimiento de los mercados, ¿no?, sobre todo las bolsas que todos seguimos, estamos en momentos de extrema volatilidad. ¿Por qué? Pues básicamente porque los inversores siempre decimos que lo que menos nos gusta es la incertidumbre. Es decir, los inversores podemos entender una noticia negativa mientras es conocida, ¿no? Mientras podemos hacer cálculos, podemos hacer valoraciones y entenderla. Pero un escenario de elevada incertidumbre y sobre todo cuando hay tantos aspectos nos cuesta mucho más. Y eso se traslada a volatilidad. Eso es normal, esto pasa puntualmente, lo hemos mencionado. Lo especial de la situación actual que tenemos es que la volatilidad se ha trasladado a absolutamente todos los mercados, ¿no? También a los tipos de interés, al crédito, a las materias primas, las divisas, etcétera, etcétera. Y es un poco la diferente de la situación, obviamente genera un entorno muy difícil. José Manuel lo mencionaba, estamos viendo el peor trimestre para la renta fija, la deuda pública de muchísimos años, 30 años, 50 años, podemos debatir, porque hemos visto un rápido incremento de las rentabilidades de la deuda pública y renta fija. También vemos, y lo vemos a la derecha en la pantalla, según un gráfico del FMI, una volatilidad extrema en las materias primas, tanto en los commodities energéticos, alimentos, metales, etcétera, etcétera. Estamos viendo, desgraciadamente, lo vemos prácticamente cada día estas últimas semanas, uno de los peores inicios del año para prácticamente todas las bolsas, ¿no? Aquí tenemos el reflejado del Standard & Poor's, lo mismo podemos decir para el Eurostoxx, el Nasdaq, sobre todo. Y abajo a la derecha, quizás lo más importante y lo más difícil es que es la cuarta vez en los últimos 50 años en la que tenemos una correlación positiva en renta fija y renta variable y además en corrección. Es decir, es la cuarta vez en 50 años que tanto la renta fija como la renta variable está en fase de corrección. Esto obviamente es una muy mala noticia para todos los inversores, sobre todo los que invierten en carteras mixtas, y de alguna forma distorsiona completamente la filosofía y la gestión de carteras, ¿no? Aquel equilibrio famoso entre activos menos volátiles y los de más riesgo. Es un entorno pues, difícil, ¿no? En cuanto a la dispersión, voy a ver si me pasa no consigo pasar la página, lo digo a mis compañeros. Sí, ya está, gracias. En cuanto a la dispersión, tenemos dispersión en los mercados financieros, después lo vemos y antes lo hemos visto en algún ejemplo, pero también en cuanto a estimaciones, a modo anecdótico, vemos dos ejemplos aquí, ¿no? Recientemente, Janet Yellen, saben que fue la presidenta de la Reserva Federal y actualmente es la secretaria general del Tesoro americano, dijo en una entrevista que no había muchos riesgos para la economía americana, que no había riesgos para una recesión. Pero si miramos al mercado y, por ejemplo, miramos a la curva de deuda española, la curva de deuda americana, la pendiente entre el 2 y el 10 años, que suele ser un indicador bastante fiable como el riesgo de recesión, vemos como esta pendiente es nula o casi negativa. Suele ser un indicador fiable, ¿no? Por lo tanto, hay un contraste ahí entre declaraciones políticas, que puede tener su razón, y lo que interpreta el mercado. Algo similar pasa en Europa. Vemos como recientemente Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, reconoció que existe un importante problema de inflación, riesgo de inflación en la economía de la eurozona y por tanto van a aplicar, o ya lo están haciendo, una normalización de su política monetaria, pero a la vez dijo que dicha modificación sería gradual. Si miramos al mercado financiero, y José Manuel lo comentaba, vemos en el gráfico a la derecha, aquí vemos la expectativa del mercado financiero sobre dónde están los tipos de interés a finales del año que viene, es decir, diciembre de 2023. Y vemos como esas expectativas en muy pocos meses han pasado del famoso menos 0,50 a 1,70, es decir,
más de 200 puntos básicos de incremento de tipos de interés por el Banco Central Europeo, en contraste con lo que dice el propio Banco Central Europeo, ¿no? E incluso lo vemos en cuanto a estimaciones de autoridades económicas, ¿no? Banco Central Europeo contra el FMI. Podríamos meter aquí las previsiones de AFI que hemos visto antes, ¿no? Bien. En marzo, el pasado mes de marzo, el Banco Central Europeo dijo que veía limitar los riesgos para la economía debido a la situación que tenemos, ¿no? La guerra en Ucrania y todos sus impactos. Y lo vemos aquí en las cifras de crecimiento para 2022 y 2023 en azul. Y el mes pasado el FMI publicó sus previsiones económicas en el World Economic Outlook, siendo mucho más pesimista que el Banco Central Europeo. Lo vemos en la enorme diferencia, ¿no? Las previsiones de AFI, que antes nos explicaba José Manuel, están aquí entre los dos. Diferencias bastante importantes en comparativa con lo que vemos en la historia. Por tanto, elevada dispersión en este aspecto. Esta dispersión, por lo tanto, como es lógico, se traslada a los mercados financieros, ¿no? Lo vemos en diferentes ejemplos. La diferencia growth value, que ya mencionó José Manuel hace un momento, ¿no? Sabemos inversión estilo value más las empresas ligadas al ciclo, ligadas a los tipos de interés, piensan los bancos, por ejemplo, y las empresas growth más aquellos con elevado perfil de crecimiento, quizás un modelo de negocio más arriesgado y desde luego mucho más sensibles a la parte larga de la curva de tipos de interés por las valoraciones. Vimos, como creo que todos sabemos, durante la pandemia, fuerte crecimiento de las acciones growth y actualmente estamos viendo una fuerte rotación hacia los valores value. Lo mismo vemos a nivel bastante similar a nivel sectorial, lo vemos arriba a la derecha, a nivel, ¿no? La diferencia sectorial de las bolsas europeas. Los ganadores son los típicos, ¿no? Los podemos imaginar, sectores de energía, materiales básicos y menos quizás los bancos, ¿no? Neutrales, los típicos sectores defensivos, healthcare, telecom, utilities, y los grandes perdedores, los sectores más ligados al ciclo y la tecnología. Pero veamos la extrema diferencia de rentabilidad en lo que llevamos de año entre los diferentes sectores. De hecho, si quitáramos al sector energía de los índices, la caída en bolsa sería mucho más fuerte, ¿no? Lo vemos también a nivel geográfico, digamos, a nivel nacional. Aquí abajo a la izquierda tenemos la evolución, lo que llevamos de año, las distintas bolsas internacionales en divisa euro, es decir, incluimos el impacto del tipo de cambio. El ganador es Brasil por la evolución de su bolsa, pero sobre todo también por su divisa, que está viendo flujos de entrada, y los grandes perdedores, sobre todo la economía europea, ¿no? El Eurostoxx, el DAX, las bolsas europeas, por obviamente el fuerte impacto de la crisis que tenemos. Y finalmente también vemos algo similar en las divisas emergentes con enorme disparidad en cuanto a su performance en lo que llevamos de año. Por lo tanto, vemos un entorno muy volátil, extremadamente volátil, podríamos decir, un entorno de elevada dispersión. Y hemos visto, José Manuel nos explicó, un entorno económico, financiero y de política monetaria pues difícil para nuestras inversiones. La pregunta es, ¿significa esto si tenemos un entorno, ¿no?, negativo para nuestras inversiones o, como decía Joan en su introducción, si empezamos a tener algo más de visibilidad y podría ser un momento para empezar a pensar en nuevas inversiones, en construir una nueva cartera? Aparte de lo que hemos visto en la presentación de José Manuel, pensamos que deberíamos analizar tres componentes más, ¿no? Que es preguntarnos un poco cómo está el mercado. Pues el mercado obviamente está mal, lo sabemos, pero deberíamos preguntarnos qué es lo que descuentan los mercados en cuanto a la política monetaria, inflación, resultados empresariales. Segundo sería, ¿cuál es el sentimiento entre los inversores? Importante porque sabemos que en momentos de crisis, varios ejemplos hemos vivido en los últimos 20 años, Joan antes los mencionaba, sabemos que los inversores entran en pánico, que hay extrema volatilidad en los mercados, las caídas pueden ser excesivas y empiezan a generarse elevadas diferencias entre precio y valor, ¿no? Y suelen ser históricamente las mejores oportunidades para incrementar nuestras inversiones, desde el punto de vista histórico, por supuesto. Y finalmente, con todo esto nos tendríamos que preguntar en qué valoraciones estamos actualmente en los mercados. Si entramos en materia en esos tres factores, la primera pregunta es ¿qué descuentan los mercados? José Manuel ha mencionado algún tema en su presentación. Está claro que hay mucha incertidumbre.
Y está claro también que la cosa puede empeorar. Es posible que la inflación no se reduzca a un nivel tan rápido como decía José Manuel antes. Es posible que las bolsas sigan cayendo, que la economía tenga más impacto de lo que actualmente tengamos. Pero luego está claro que los mercados descuentan parte del escenario o incluso gran parte de los escenarios que hemos dibujado. Lo vemos, por ejemplo, en cuanto a la inflación. Arriba a la izquierda vemos qué es lo que descuentan los mercados para la inflación a medio y largo plazo. Aquí vemos la curva de inflación de un periodo de 5 años, de aquí a 5 años, que es un indicador muy monitorizado por parte de los bancos centrales. Vemos datos de inflación pues, elevados, ¿no? 2,80 por parte de Estados Unidos y claramente por encima del 2% en caso del Banco Central Europeo. Datos sensiblemente inferiores a los datos que tenemos hoy, pero estamos hablando de medio y largo plazo, pero a la vez expectativa de inflación clarísimamente por encima de los objetivos del Banco Central Europeo. Podríamos decir que el mercado está más o menos preparado para un escenario de mayor inflación. Eso se traslada a expectativas para la FED y el Banco Central Europeo. José Manuel lo mencionó, no voy a entrar en más detalles. Es decir, el mercado está bastante preparado para una cadena de incremento de los tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en Europa. En cuanto al sentimiento económico, en la parte baja de esta diapositiva, vemos como la mayoría de los inversores pues, son relativamente pesimistas en cuanto a crecimiento económico y a la derecha incluso muchos reconocen que cuentan con algún grado de escenario de esta inflación. Después lo podemos analizar un poco más en detalle. Por lo tanto, ¿qué descuentan los mercados? Bastante lo que hemos comentado. Segunda pregunta, ¿cuál es el sentimiento de los inversores? Podemos hablar de pesimismo o extremo pesimismo. Arriba a la izquierda, bueno, obviamente cómo mides el pesimismo de un inversor, ¿no? Es obviamente se hace en base a diferentes indicadores, diferentes encuestas. Aquí tenemos unos ejemplos. Arriba a la izquierda tenemos una encuesta de una agencia americana de inversores en la que vemos que el pesimismo de los inversores es máximo, similar a episodios como Lehman Brothers o la crisis en los años 90 en Japón. Por esta parte, por tanto, clarísimo. A nivel de factores de riesgo, a la derecha, ¿cómo son de importantes los factores de riesgo para tu toma de decisiones de inversión? Muy elevados, ¿no? Niveles de COVID, niveles de Lehman Brothers. Por tanto, clarísima conciencia por parte de los inversores internacionales que hay muchos factores de riesgo y obviamente lo que más ha subido es el riesgo geopolítico. Esto se trasladó a flujos récord de salida de los fondos europeos de bolsas, ¿no? Los fondos de renta variable europea nunca en la historia han visto tantos flujos de salida como esos últimos meses. Y se traslada también a un crecimiento de los focos de preocupación por parte de los inversores, en la que vemos a la derecha que incluso factores como economía, bancos centrales o inflación ya son más importantes que la propia guerra en Ucrania. Y esto nos lleva, ambos factores nos llevan a preguntarnos cuáles son las valoraciones. Lo hemos visto antes en la presentación de José Manuel. A nivel de renta variable, pensamos que poco a poco estamos empezando a ver valoraciones razonables o incluso atractivas. Hay mucha incertidumbre, hay mucha volatilidad, hay que mantener la cautela, quizás hay que esperar un poco más, pero desde luego desde una óptica de análisis fundamental y en comparativa histórica, y lo vemos arriba a la izquierda con el famoso ratio PER, ¿no? El ratio precio-beneficio, son niveles claramente por debajo de medias históricas y empiezan a ser bastante atractivos. Más en Europa que en Estados Unidos, pero en ambos mercados pasa algo similar. A la derecha vemos por fin, casi diría, por fin el final del mundo de los tipos negativos, ¿no? Nos ha costado un trimestre con disgustos, un trimestre de volatilidad, un trimestre con pérdidas en nuestros fondos de renta fija, pero recuperamos un activo, y eso es muy importante desde el punto de vista de la gestión de carteras, recuperamos un activo razonablemente estable a tipos de interés con rentabilidades positivas, digamos, a tipos de interés positivos. Y esto, digamos, desde el punto de vista de gestión de carteras, para fondos mixtos, para gestión de carteras de fondos, de cualquier inversor, es muy importante porque el famoso equilibrio renta fija y renta variable vuelve a funcionar y de alguna forma mejora el binomio rentabilidad-riesgo. Algo, desde luego, a considerar, después lo comentamos. Las condiciones financieras se han incrementado, José Manuel lo mencionaba, o mejor dicho, se han tensionado, pero si vemos abajo, es un gráfico del FMI, si nos fijamos en perspectiva más histórica, estamos a niveles aún bastante razonables. Y lo mismo podemos decir para el tipo de interés real que José Manuel también mencionaba antes. Un repunte hemos visto, necesariamente, la FED lo quiere provocar, pero desde luego todavía estamos a niveles que parecen que a nivel de valoración para inversiones en activos de riesgo es algo razonable.
Voy acabando. En esta tabla vemos un poco el resumen de los diferentes factores que he mencionado, ¿no? Lo que vemos aquí es, de los últimos 100 años, la rentabilidad del Standard & Poor's 500, ¿no? La bolsa americana. Vemos la primera columna, el máximo drawdown en el año. El drawdown es la máxima caída en el año durante un periodo de caídas, ¿no? O sea, digamos, hay un periodo de corrección, ¿cuál es la caída? Y la columna derecha refleja cómo acaba el año en cuanto a la rentabilidad, cómo acaba el año la bolsa americana ese mismo año. ¿Qué vemos? Pues diferentes cosas. Vemos muchos periodos negativos, ¿no? El famoso drawdown. De hecho, todos los años tienen periodos de corrección. Vemos incluso muchos periodos, en los últimos 20 años han habido 12, muchos periodos con drawdowns superiores a 10, es decir, hay correcciones superiores al 10% prácticamente todos los años, pero también vemos, y esto es más interesante y desde luego más optimista, que prácticamente todos los años el mercado recupera de esos niveles, incluso muchos, como vemos en colores, muchos este año acaba el año positivo. Y después de fuertes correcciones, los próximos 2-3 años son mucho más positivos, salvo algunas excepciones, por tanto, con realmente hay crisis muy fuertes, pero en líneas generales podría ser un indicador que lo que hemos comentado, el sentimiento inversor, la valoración del mercado y ¿no? la extrema volatilidad, desde una óptica de medio y largo plazo, son buenos momentos para ir pensando con cautela en incrementar las inversiones. Por supuesto, hay que mencionar el disclaimer, ¿no? Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero es un tema a tener en cuenta. Voy acabando. Digamos, a modo de imágenes, un poco de resumen de lo que hemos visto. José Manuel nos explicó un entorno económico-financiero difícil, incertidumbre mencionó, es verdad, inflación, Reserva Federal incrementando los tipos, la guerra, economía, etcétera, etcétera. Hay muchos factores de incertidumbre, los hemos mencionado. No hemos hablado mucho de energía, la crisis alimentaria que tenemos, pues desde luego es un factor muy importante también. Es decir, dos relojes, digamos, claramente ¿no? mirando en tono negativo, pero a la vez hemos visto que el mercado o los mercados financieros ya descuentan bastante de lo que vemos arriba. El sentimiento es quizás extremadamente pesimista y las valoraciones empiezan a ser atractivas para inversiones a medio y largo plazo. Por tanto, nuestros mensajes serían un poco esto, pues tener en cuenta que los mercados anticipan, los mercados descuentan noticias negativas. El sentimiento es muy pesimista, incluso quizás demasiado, aunque es verdad, José Manuel lo decía mucho, la incertidumbre es elevada, hay que mantener prudencia y paciencia. Pero, importante, recuperamos un activo que se llama deuda pública, renta fija y cooperativa, cuya incorporación en la cartera nos puede dar cierta estabilidad e incluso rentabilidad positiva. No podemos olvidarnos que estamos en un entorno de represión financiera, ¿no? En la que, digamos, nuestro saldo en cuenta corriente, ¿no? es muy tranquila, nos permite dormir bien, pero en términos reales, obviamente, nos genera rentabilidad negativa. Por lo tanto, la idea sería empezar a poner a trabajar nuestro patrimonio, por supuesto, acorde a su perfil inversor, con mucha cautela, pero no olvidar todo lo que hemos comentado en cuanto a sentimiento, valoraciones y la extrema volatilidad que tenemos. Nada más por mi parte. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Bas, y también gracias antes a José Manuel. Bueno, tenemos ya un par de preguntas para formularos. La primera es, dice, ¿la notable incertidumbre de los mercados proviene de factores reales o más bien son los mercados los que provocan esa incertidumbre? Es decir, ¿cuánto de real versus cuánto de especulativo? Yo creo que esta pregunta la tendríamos que situar sobre todo en el contexto de ahora, porque yo creo que esta pregunta se puede, permitidme, se puede contestar de dos maneras, depende del momento, pero sí que me gustaría que dierais vuestra atención sobre el elemento especulativo, si hay mucha especulación o si realmente es el mercado el que genera incertidumbre o es al revés. Esta es la pregunta la que nos están formulando. José Manuel. Bueno, a ver, Sí, sí. A ver, el shock es real, pero muy real. Es decir, el precio, lo que provoca la guerra es un shock de materias primas, un shock energético, un shock al crecimiento por reducción de la capacidad de poder adquisitivo, por la subida de la incertidumbre. Entonces, eso te genera un shock real sobre la economía. Eso es clarísimo. Segundo, hay una necesidad de atajar las consecuencias de ese shock, que son inflación más alta de la que ya venía, ¿no?
y eso te genera movimiento de bancos centrales. Y a partir de ahí, todos sabemos que una desaceleración económica y subidas de tipos pues son negativas para el valor de los activos, ¿no?, que dependen del descuento de flujos, ¿no?, o de que la economía esté más creciendo más o menos. Es decir, spread crediticios en el último caso y valoraciones bursátiles en el otro. Ahora, que hay un componente especulativo que hace que las crisis sean siempre o más rápidas, o más fuertes, o más intensas. Bueno, yo aquí lo que diría es que hay un componente de ciclo financiero que hace que una crisis económica o una recesión sea mucho más dura en su impacto en los mercados o no. Y eso yo creo que ahora no lo tenemos. Es decir, en diferencia al episodio Lehman o después a la crisis que tuvimos en España, o la crisis soberana en el área euro, no tenemos un exceso de apalancamiento en los hogares. No tenemos un exceso de apalancamiento en los corporates, digamos en el 95% de las empresas, ¿no? Entonces, ¿dónde está la especulación? Pues la especulación está no ahora, sino antes. Es decir, en esas subidas verticales de activos que son difíciles de comprender, por lo menos para mí. Llevo 22 años aquí y sigo sin comprender por qué subía el Bitcoin de 0 a 70.000. Ahora es verdad que está en 26.000. A lo mejor ¿no? Es decir, claro que hay componente especulativo, claro que hay compras de activos financiadas con deuda. Es decir, todo eso lo que hace es que la corrección sea más intensa, más rápida, más volátil. ¿De acuerdo? Pero, vamos, la crisis, el impacto es real, es clarísimo, y bueno, lo que hace el componente especulativo es que todo sea más rápido. Pero bueno, yo creo que no podemos hablar de que esto sea una crisis causada por los mercados financieros. No, esta no. Sí, vas a añadir alguna cosa. Sí, estoy de acuerdo con lo que comentas. Efecto real muy fuerte. Especulación, por supuesto, siempre hay. Los mercados funcionan así. Especulación tiene un tono negativo, pero también es verdad que los especuladores son componentes del mercado que añaden liquidez al mercado, que ¿no? Tiene un componente positivo también. Sin especuladores no habría tanta liquidez en las bolsas, en el mercado de renta fija, etcétera, etcétera. Y aparte de lo que comentas, también hay quizás algún tema técnico. Antes en mi presentación lo veíamos. Hemos visto salidas récord de los fondos de renta variable europea. Si hay salidas porque los inversores salen de un fondo de inversión, es el gestor del fondo que tiene que hacer, tiene que vender. Y vende quizás en el momento que en el fondo no le gustaría vender, pero son ventas que tiene que hacer por lógica, ¿no? Y también es verdad que cuando hay tanta volatilidad y pérdidas en el mercado, la gente es más cautelosa, los propios market makers, los propios participantes en el mercado tienen, ¿no?, más cautela, reducen posiciones y eso hace que hay menos liquidez en el mercado y los movimientos son mucho más fuertes. Esto se ve continuamente. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que dices. La causa es real y luego se provoca, ¿no?, movimientos extremos por la especulación, desde luego. Muy bien. Otra cuestión sería la siguiente. Claro, hemos pasado de los tipos de interés negativos a los positivos en semanas, después de muchos años de tipos negativos, bajos, o sea, o muy bajos o negativos, ¿no? Entonces este shock, ¿no?, este cambio que de alguna manera pues todo el mercado, ¿no?, en general consideraba que esto sería pues gradual, etcétera, ¿no?, que iría con un periodo pues de 2, 3 años, pero claro, esto se ha producido, pues esto en 3 meses cambia radicalmente el escenario. Esa situación genera, por lo tanto, bueno, pues si existe algún cierto apalancamiento sobre las posiciones con activos, incluso diría de los activos libres de riesgo, que se han podido depreciar entre un 10, 12, 15% en este plazo, ¿consideráis que puede haber un riesgo en general por esa situación de la rapidez que ha tenido este cambio, ¿no?, de que probablemente puede haber cogido pues a diferentes operadores, fondos o cualquiera que sea, ¿no?, inversor, y que de alguna manera ha habido un deterioro muy importante del valor de esos activos, y que pueda tener que generar pues una necesidad de capitalización, etcétera? ¿Consideráis que los bancos centrales están mirando este tema? ¿Veis riesgo ahí? ¿Qué opinión tenéis sobre esta situación? Más que nada por el impacto fuerte en el tan poco corto plazo, ¿no?, en ese corto plazo que ha pasado toda esta situación. Sí, vamos, si me permitís. Yo creo que los bancos centrales, claro que se enfrentan, ¿no?, a
a restricciones que van más allá de su único objetivo, por lo menos en el caso del BCE, o su principal objetivo, que es el control de la inflación, ¿no? Que saben que están subiendo tipos en contra de una desaceleración económica, saben que están subiendo tipos en contra digamos, del interés del repago de unas deudas en condiciones relativamente buenas. Saben que están subiendo tipos en un entorno de desaceleración económica, pero es que no pueden permitir que se desanclen las expectativas de inflación, porque si lo permiten, en el fondo eso genera, ¿no? Incrementos secuenciales que luego son muy difíciles de moderar. Ya en los 70, la primera mitad de los 70, se equivocaron los bancos centrales porque no reconocieron que había una demanda muy fuerte subyacente y unos procesos de fijación de precios muy negativos, y tuvieron que luego subir tipos de forma súper agresiva. Lo bueno de los 80, con perdón, que hubo mucho malo, es que no había tanta deuda, había muy poca. Entonces sí que se podía subir fuerte los tipos. Es que ahora hay muchísima deuda. Es 3 veces y pico el PIB mundial. Entonces, ahora mismo hay que hilar muy fino. Yo creo que por eso saben que esa ventana de oportunidad a la que he aludido antes es muy corta, ¿no? Y lo peor que podría ocurrir es que la inflación no moderara de aquí a los próximos 12, 24 meses y que se vieran obligados a cumplir con su mandato, so pena de meternos en una situación de recesión más intensa de la desaceleración que estamos planeando nosotros u otros analistas, ¿no? Muy bien, tengo un par de preguntas más, tengo 3. Dice, supuesto el final de la guerra en Ucrania, asumiendo un resultado tablas, ¿qué impacto tendrá la necesidad de recuperar, regenerar y reconstruir la economía de Ucrania sobre los mercados europeos? O sea, el tema de la reconstrucción de Ucrania, ¿no? ¿Eso cómo se puede financiar o si puede tener impactos? Dices tu opinión, José Manuel. Yo creo que sobre los mercados, poco. A nivel político, a nivel europeo, el proyecto europeo, Unión Europea, sí. De hecho, ya estamos viendo diferentes ejemplos, ¿no? Desde COVID hasta la situación actual, mayor colaboración, mayor solidaridad a nivel europeo, Unión Europea, Eurozona, lo que queráis. Seguramente aquí también vendrá una iniciativa de ayuda a Ucrania, quizás emisión conjunta de bonos, etcétera, etcétera, lo que ya se mencionó, pero directamente sobre los mercados financieros me cuesta, los mercados financieros desarrollados, aparte del mercado, ¿no?, más emergente, me cuesta verlo y creo que será limitado. No sé qué opinas tú, José Manuel. Pero... Yo muy parecido, o sea, el tamaño. Ucrania es relevante porque es un actor importante en materias primas agrícolas, metales, uranio y alguna otra cosa, ¿no? Y porque pasa por allí el gas. Pero vamos, que por mucho que queramos invertir para reconstruir, pues no va a ser mucho más que, pues, o sea, no va a generar un impacto positivo de macro discernible a nivel de la Unión Europea, ¿no? Okay. Otra cuestión es una pregunta sobre si existen datos fiables sobre la retirada de capitales de fondos y carteras en las distintas entidades financieras. Yo creo que sí, porque ahí se publican, ¿no?, por parte de fondos de inversión a través de CNMV, ¿no? Yo creo que existe información pública mes a mes, ¿no? Creo que sí. Y esto es información pública que está a través de la CNMV y alguna publicación especializada que existe, los rankings de captaciones, ¿no, José Manuel? Les remitiría los datos que publica Inverco todos los meses. Son datos públicos y se puede ver perfectamente el saldo total de patrimonio gestionado, se puede calcular cuánto es por efecto valoración que cae en el valor de los activos o cuánto es por suscripciones netas, positivas o negativas, y luego se puede ver por categoría. O sea que no, eso es transparente 100%. A nivel en España, ¿eh? A nivel global, bueno, o sea, hay que agregar muchos Invercos, no es fácil. Muy bien. Una pregunta a vosotros como economistas, no tanto como analistas. En una empresa de menos de 10 empleados, cuyos ingresos son fijos, constantes, pues dependen de la administración, ¿cómo se puede luchar contra la inflación teniendo en cuenta la subida de salarios y de los costes de producción? Es el problema. Efectivamente. Pues si no tienes capacidad de traslación a precios, el incremento de costes, pues está claro que tienes un problema de márgenes. Yo lo que creo que habría que hacer ahí es, llegar a un cierto pacto de rentas con tus empleados y digamos que
alargar en el tiempo el impacto para que no tengas un año en el que te lleve la cuenta de resultados tan mal que tengas un problema económico. Es decir, eso es gestionar con tus empleados, que no es fácil, porque la inflación les duele a ellos igual que te duelen a ti los costes. Pero yo creo que sí que, bueno, planes de fidelización, cosas a medio plazo que te permitan, bueno, capear un poco el temporal. Pero no es nada fácil y es un problema que tienen muchas empresas en este país. Sí. Y eso además, que es un poco lo especial también de la situación, ¿no? Que esta situación actual de inflación de costes, ¿no? De materias primas, de energéticos, y ahora se está trasladando la economía, viene después de COVID, de la pandemia, ¿no? Que muchas empresas ya lo han pasado mal, ¿no? Por falta de demanda, falta de materiales, que bueno, es una situación difícil, ¿sí? Para muchas empresas, sin duda, ¿sí? Otra pregunta aquí dice, teniendo una cartera de fondos de renta variable con caídas del entorno del 10-12% sobre el precio de adquisición, dice, ¿qué hacer? Ver y esperar para no generar pérdidas importantes en patrimonio. Depende de la situación financiera de cada uno, por supuesto, depende del perfil, pero lo que hemos intentado explicar es, desde luego no venderlo. Sí, obviamente si no lo necesita y si todavía duerme por la noche, está tranquilo. Y si se lo puede permitir o estaría pensando en si es una oportunidad para incrementar inversiones, empezar a pensarlo, ¿no? Yo creo que esto no tanto José Manuel como yo coincidimos, muchos analistas están en la misma línea. La pregunta es cuándo. Es obviamente, bueno, ahí tener claro que nadie lo sabe, ¿no? Es verdad que todavía hay mucha incertidumbre, podemos ver nuevas correcciones tranquilamente, pero lo que hemos dicho, ¿no? Poco a poco los diferentes escenarios indican que poco a poco los mercados empiezan a descontar ya todos los escenarios negativos que podemos tener, o al menos los más razonables. Obviamente luego depende de la situación de cada uno, ¿no? Pero esa sería la recomendación. Con cautela, pues sí que empezar a pensarlo. Yo coincido contigo, Bas. Es decir, si eres un inversor a largo plazo, que creo que es como debes de ser, si estás invertido en renta variable, luego ya consideraciones de edad, de necesidad de fondos en corto plazo, etcétera, aparte, ¿no? Pero si eres un inversor que te puedes permitir aguantar años, lo mejor es no salirse, porque, y esto está demostrado, es decir, demostrado con la historia, ¿vale? Vamos a decirlo. Pero historia de 100 años, y han pasado muchas crisis, y el mundo ha estado a punto de acabarse 8 veces, o 20, ¿no? En los últimos 100 años, y al final no se acaba, como antes decía Joan, ¿no? Es decir, si tú te sales y te pierdes los 3-4 mejores días de los próximos X años, tu rentabilidad acumulada va a ser bastante más baja de si te quedas y aguantas. Pero yo creo que lo que necesitamos es transmitir menos ansiedad, que esa ansiedad que provocan las noticias, el exceso de información, etcétera, y la incertidumbre y las recesiones, bueno, hay que transmitir que esto va por ciclos, ¿no? Y que a medio y largo plazo, si la economía crece, que crece, y si las empresas generan más beneficios, que generan más beneficios, la atracción del beneficio va a hacer que el valor de tu inversión vaya a subir. Entonces si se puede disfrutar de un horizonte de inversión relativamente amplio, yo estoy con Bas, no hay que vender. Muy bien. Bueno, aquí hay, ¿cómo se podría aplicar actualmente el refrán a tiempos revueltos, ganancia de pescadores? O sea, ¿dónde está el banco de peces? Es muy difícil de ver. No, a ver, esto no. Si lo poco, tuviéramos, es donde tienes, no, sí, donde veis que puede haber más distorsión, digamos, sobre los datos e información que tenemos ahora, porque evidentemente esto es jugar adivino no es, pero sí que qué claves veis donde dices, bueno, pues aquí parece que hay espacio y aquí menos. Empiezo, si quieres, José Manuel, y complementas. Quizás el primer aspecto, quizás algo más técnico para personas inversores, que es el mundo de renta fija cooperativa. Es quizás más institucional, pero ahí se puede aprovechar, quizás no se puede tomar una posición a través de fondos de renta fija o diferentes carteras gestionadas. Nosotros entendemos que el diferencial que pagan muchas empresas de mucha calidad emitiendo bonos, el diferencial que pagan, los famosos diferenciales que antes hemos mencionado, por encima de la curva de deuda pública es excesiva, ese es uno.
Y en el mundo de renta variable, con cautela, porque es un mundo muy volátil, pero nos da la sensación que la corrección que estamos viendo, antes lo mencionábamos, del mundo growth, de empresas, el mundo growth es muy amplio, el mundo Nasdaq, ¿no? Para entendernos, es muy amplio, hay empresas de todo tipo, pero también hay muchísimas empresas de mucha calidad, Amazon, Nvidia, líderes mundiales a nivel de diferentes sectores tecnológicos, que llevan correcciones de 30, 40 o incluso 50% al año, empiezan a coger, como diríamos, valoraciones muy atractivas. Y luego obviamente están los sectores más típicos, ¿no? Es más ligado al ciclo, sector retail, sector industrial, que también con las fuertes correcciones que estamos viendo y con la expectativa de normalización económica, con un foco razonable podría ser esto, pero es importante no fijarnos en los objetivos de beneficio a 3-4 días, porque esto es justo en contra de lo que recomendaríamos. No sé si quieres complementar algo, José Manuel, o si estás totalmente en desacuerdo, puede ser, claro. No. A ver, yo, aparte de lo que ha dicho Bas, o sea, yo creo que hay empresas que les han dado mucho, les han zurrado mucho. Hay sectores, pues por ejemplo, que las grandes mega cap tecnológicas, ¿no? Han vuelto a Pérez, que no los hemos visto desde hace muchos años, ¿no? Y son compañías que en un entorno de crecimientos más bajos, pero crecimientos hacen mucha mancha de aceite. Es un sector que va a seguir creciendo. Entonces, bueno, yo creo que las 5 principales, ahora mismo con el abaratamiento que han tenido, pensando en el medio plazo, no es mal momento. Y luego, claramente, ¿no? En la parte de la corporativa, buenos negocios que han sufrido de forma indiscriminada, ¿no? Por el contagio de la subida de spreads. O sea, siempre va a haber oportunidades. Lo que pasa es que, claro, hay que hacer mucho análisis y hay que mirarse empresa a empresa para tener muy clara esa tesis de inversión, ¿no? Ahora mismo no hay recetas fáciles, pero siempre hay. Lo que hay que buscar es que el retorno sea asimétrico a favor. Es decir, cuánto más downside, cuánto más caída puede tener Microsoft, Apple, y cuánta subida puede tener en 5 o 10 años. Pues si es asimétrico, hay que entrar. Una pregunta que me gustaría haceros yo es, en las últimas, antes hablábamos de las 5 crisis, ¿no? La primera, la de las Torres Gemelas, fue ahí. Yo creo que hubo un elemento quizá geopolítico, ¿no? Las Torres Gemelas, luego económica, una financiera clarísima, Lehman. Otra seguía con, ¿no? La de deuda, pues también era financiera y de riesgos en el sector bancario. Luego nos viene una pandemia, ¿no? Que es un concepto totalmente diferente para la economía por un tema sanitario, y ahora un componente geopolítico, ¿no? ¿Cómo podemos incorporar? Claro, los mercados al final reflejan lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo el análisis financiero, cómo podemos, porque quizá aquí nos habremos equivocado todos, y cuando digo todos son todos, ¿no? Desde los más importantes instituciones internacionales, todos los bancos centrales, todo el mundo y cualquiera, whatever banco central no había previsto este escenario, pero sí que es verdad que el mercado daba unas señales de inflación, había pues una cierta tensión, tal. ¿Cómo podemos integrar los elementos geopolíticos dentro del análisis financiero? O si es posible o no es posible, ¿cómo lo veis? Es una pregunta, digamos, de mirada larga de futuro, ¿no? Porque yo creo que ahora tenemos que ser un poco expertos sobre hasta dónde va a tensar Rusia, esta situación, todo este tipo de elementos que, claro, condicionan efectivamente el devenir de si el Standard & Poor's y la prima de riesgo, ¿no? Esto, ¿cómo lo veis, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, estamos incorporando todos los elementos climáticos, tema de sostenibilidad, esto ya, y en el análisis financiero, ¿no? Las taxonomías, etcétera. Pero ¿veis de alguna manera o es aquello de decir, mira, la ciencia económica no tiene suficiente espacio y capacidad para también incorporar esto, ¿no? Porque quizá algún día lo tendremos que incorporar los economistas. No sé, ¿cómo lo veis? ¿Le doy, le das, vas? ¿Cómo quieres? Venga. Perdona. Le doy. Vale. Bueno, a ver, yo creo que primero vamos a ser humildes, ¿no? La ciencia económica es una ciencia decepcionante. De hecho, se llama la ciencia decepcionante, porque de ciencia tiene poco. No hay fórmulas matemáticas que te aseguren el éxito. Así como en la física, las matemáticas
se cumplen las leyes fundamentales, ¿no? En la economía, no, porque en el fondo depende de todos nosotros tomando decisiones a la vez. Hay sesgos cognitivos, es decir, hay cosas que no son predecibles. A ver, lo que pasa es que los elementos de geopolítica, claro, tú tienes la amenaza y el hecho, ¿no? Normalmente lo que cotizas más es la amenaza. Y es lo que nos genera incertidumbre, no sabemos poner precio y luego ya cuando ocurre algo y pasan unos días le sabemos poner precio a las consecuencias, ¿no? ¿Cómo incorporarlo? Hombre, pues hay formas de seguirlo, de medirlo, hay índices, pero todos tienen un componente de subjetividad muy elevado, ¿no? Yo lo que creo es que hay que intentar hacer siempre escenarios de cola y tener claro cuál es el canal de impacto que pueden tener, aunque luego te equivoques en la magnitud de los impactos, ¿no? Y saber si son impactos posiblemente asimétricos o no. Y ante eso, bueno, pues intentar cubrirse. ¿Cómo? Pues, a ver, hay fondos por ahí que juegan a riesgos de cola, pero estás perdiendo dinero durante 40 meses y luego va un mes y ganas un 10%, que es lo que has perdido en los últimos 40, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil. Lo que sí que tenemos que hacer es, bueno, pues mezclar y mezclarnos, ¿no? Es decir, un economista solo no vale si no tiene un político al lado, un economista solo no vale si no tiene un matemático, no vale si no tiene un filósofo, un historiador. Es decir, tenemos que intentar incrementar nuestro campo de mira y tenemos que ser muy humildes, generar escenarios e intentar acertar en esa asimetría de escenarios que pueden ocurrir, pero no es una ciencia, no vamos a acertar. Yo siempre digo que los economistas acertamos el 50% de las veces, que es como tirar una moneda al aire. Lo que sí que debemos de plantear son escenarios lógicos y consecuencias racionales. Si se produce A, pasa B, C y D, para guiar a los inversores o a nosotros mismos o a las empresas o a las entidades en cuáles sus apuestas estratégicas y los planes que tienen que tomar en caso de que se produzca uno u otro, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista muy práctico, ¿no? Y no pretendo tener la verdad porque en 22 años y en 5 crisis nos hemos equivocado muchas veces. Excelente respuesta, José Manuel. Yo la comparto totalmente. ¿Vas? ¿Tienes algún...? Poco que añadir, lo único, lo que decía, cubrir es muy difícil, no tiene sentido. Porque ya podríamos pensar, ¿no? Visto lo que puede pasar en el mundo en los últimos 20 años, hay escenarios de todo tipo, ¿no? Y cada año para Navidad, cuando los grandes bancos de inversión envían sus outlooks para el año, están los top 10 de los principales riesgos y siempre sale una cosa nueva que asusta mucho, ¿no? Y sí que es verdad que una vez pasado, empezado la nueva situación geopolítica que tenemos ahora, ¿no? Que parece que vamos poco a poco a un mundo de dos pilares, ¿no? De dos mundos, mejor dicho. Sí que es verdad que los análisis económicos están incorporando, pues, nuevos escenarios, por ejemplo, para la cadena de suministros internacionales, ¿no? Esto se ha acabado, ¿no? Aquella idea de China ya produce a precio muy coste, yo ya lo compré y un barco que no vale nada ya me lo envía aquí o a Alemania, donde sea, esto se ha acabado. Y esto sí que se incorpora. Pero proteger las carteras a escenarios tan extremos, eso de cola que decía José Manuel, aparte de hacer una correcta asset allocation, diversificación, es muy difícil. Es muy difícil, sí. Muy bien, pues José Manuel y Bas, muchísimas gracias. Ya lo dejaremos aquí. Gracias por vuestra presentación, por mojaros también en estas a veces preguntas que son un poco incómodas, ¿no? Porque evidentemente ni queremos, ¿no? Ni somos adivinos, por supuesto. Creo que gracias por explicar una situación tan enormemente compleja y sin dramatismo, O sea, decir que la verdad es que el ser humano no tenemos capacidad para normalizar las cosas. Esto tiene su sesgo positivo y su aspecto quizá negativo. La parte positiva es que esto nos ayuda a normalizar, a superar estos trances que hemos vivido. Nos habéis puesto, ¿no? Pues, ¿no? Muchos episodios de que estamos hacía no sé cuántos años que no había pasado una cosa como esta, etcétera, en los mercados. Y yo creo que los mercados siguen ahí, los mercados están cada día operando, trabajando. Creo que los economistas, con la humildad que comentaba José Manuel, ¿no? Buscamos pues, poner en precio y en valor y analizar y buscar la información para ver, ¿no? Qué impactos hay y qué podemos esperar, etcétera. Creo que estamos ganando visibilidad. En el mar siguen habiendo peces. El mar no está del todo contaminado. Tenemos que buscar que no atajar
En cualquier caso, eso sí que es un problema de verdad, que esto del tema climático, que hoy no hemos hablado de este tema, pero que es realmente el gran problema que nos enfrentamos, porque ahí depende de nuestra supervivencia como especie. Y que lo que está claro es que creo que bueno, invertir también implica mantener una consistencia y buscar no decisiones, digamos, que el componente conductual, ¿no? Sea, y el emocional sea al menos relevante, y tomarlas con cabeza, consistencia, con prudencia, y que yo creo que esa es la manera también al final que, como todas las personas actuamos, y en las finanzas también deberíamos actuar de esta manera, ¿no? Muchas gracias a todos los socios por su presencia, por su asistencia, y bueno, esperamos un nuevo webinar, a ver si dentro de un par de meses podemos incluso tener la sonrisa un poco más amplia, de que querrá decir que los mercados han ido un poco más en positivo. Y buenas noches a todos y cuídense, por favor. Muchas gracias.